Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Esta pregunta la hago para los miembros de la secta de la luz del mundo. No me han respondido esta pregunta, no la responden. ¿Por qué? ¿Por qué es que no pueden responder esta pregunta? Salen por donde quiera, es como muchas preguntas, no la responden. La pregunta es esta: ¿murió Jesús en la cruz por Nazón Joaquín, sí o no? Siempre responden, bueno, murió por todo el mundo, y sí, eso es verdad. También responden que también murió por ti y por mí, sí, eso es verdad. Pero eso no es la pregunta. La pregunta es que si murió por Nazón. Y la segunda pregunta es que si ustedes saben por qué murió Jesucristo. Jesucristo murió por los pecados de las personas, por sus pecados. Pero si Nazón Joaquín nació libre de pecado, ustedes de la luz del mundo dicen que Nazón nunca ha pecado, que es bendito desde su nacimiento. Entonces Jesucristo no pudo haber muerto por Nazón Joaquín, porque Jesús vino para salvar a los pecadores. Entonces, ¿es Jesucristo el salvador de Nazón? Háganse esa pregunta. Porque en la Biblia los apóstoles tenían un salvador, y ese salvador era Jesucristo. ¿Y de qué lo salvó? De sus pecados. Entonces, el apóstol de la luz del mundo, o dicho apóstol, no es un apóstol como los apóstoles bíblicos. En la Biblia los apóstoles eran pecadores y tenían un Salvador que los limpió y los lavó, y el cual murió en la cruz por los pecados de ellos. Pero para ustedes, yo les sigo preguntando, yo quiero que piensen, que usen su cabeza. Si la muerte de Jesús en la cruz fue para el perdón de pecados de las personas, entonces, ¿extendió la muerte de Jesús en la cruz para Nazón Joaquín? Porque él murió específicamente por un propósito, para los pecados de las personas. Pero si Nazón nunca ha pecado, entonces ¿saben qué? Jesús no murió por Nazón Joaquín. Entonces, Jesús no puede ser el salvador de Nazón Joaquín. Y por lo tanto, Nazón Joaquín no puede ser un apóstol de Jesucristo. Porque los apóstoles de Jesucristo fueron lavados por la sangre de Jesús por su muerte en la cruz. ¿Y de qué fueron lavados? De sus pecados. Pero si Nazón nunca ha pecado, entonces no tiene por qué ser lavado. Y por lo tanto Jesús no murió por Nazón. Esto me dice que Nazón es un falso apóstol. Les leo unos textos de la Biblia. Quiero compartir algunos pasajes aquí. Bueno, hay muchos pasajes, pero la primera pregunta que quiero hacer es para una persona que es un reportero, por ejemplo, de un canal de televisión, o para las personas que van a hacer preguntas a Nazón Joaquín cuando se llegue el tiempo en la corte. Una pregunta que yo me encantaría hacer a Nazón Joaquín directamente, que él contestara, es esta. Yo diría, quiero leerte un pasaje, o quiero que me lo leas de Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8, y eso lo escribió el apóstol Juan. Y el apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Leo este texto una vez más, es muy importante. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bueno, eso está muy claro, ¿verdad que sí? Muy claro. Bueno, pregunta Nazón. Esta es la pregunta para Nazón Joaquín. Nazón Joaquín, ¿tienes pecado o has pecado en alguna vez en tu vida? ¿Sí o no? Si dices que no, el apóstol Juan nos dice que eres un mentiroso. Si tú dices que nunca has pecado. Si dices que sí, entonces se contradice la doctrina de la luz del mundo, que dice que Nazón Joaquín nunca ha pecado. Y también porque ustedes dicen que la doctrina de la luz del mundo nunca se contradice. Entonces, esa pregunta me gustaría que la respondieran ustedes de la luz del mundo. O mejor, Nazón Joaquín. Si Nazón Joaquín nos hace una llamada telefónica de la cárcel y nos contesta esta pregunta, sería muy bueno. Pero les voy a enseñar más textos.
Romanos 5:8. Dice así. Esta es la Biblia de las Américas. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto lo escribe el apóstol Pablo. Está hablando un apóstol y dice que Cristo murió por nosotros. Se incluye. Fíjense. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo se incluía entre los pecadores y sabe que Cristo murió por él. Pero ¿murió Cristo por Nazón Joaquín? ¿Por los pecados de Nazón Joaquín? ¿Sí o no? Ustedes de la luz del mundo no pueden contestar eso. El siguiente verso es Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, si la paga del pecado es muerte, entonces todos vamos a morir porque todos hemos pecado. Pero si no has pecado, entonces no vas a morir. Pero, ¿qué no murió Samuel Joaquín? ¿Sí? Algunos me dicen, se habla de una muerte espiritual. Bueno, ¿cuándo murió en una muerte espiritual Samuel Joaquín? ¿Me entienden? O sea, ¿cuándo murió Samuel Joaquín espiritualmente? ¿A qué se refieren con eso? ¿Me dicen ustedes que Nazón Joaquín no va a morir? Pero Samuel Joaquín sí murió. ¿Por qué murió Samuel? Porque aquí dice que la paga del pecado es muerte. Dicen, no, es la muerte espiritual. Bueno, ¿en qué sentido murió en la muerte espiritual? Ustedes nunca explican eso, siempre saltan de lugar a lugar, pero tienen muchas contradicciones en la Biblia. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanza la gloria de Dios, todos, menos Jesús. Vemos en 2 Corintios 5:21, si me recuerdo bien, primera de Juan, creo que es 3:5, no me recuerdo del texto, pero dice que Jesús no había pecado, pero en todos han pecado, menos Jesús. Bueno, si por cuanto todos pecaron, ¿pecó Nazón? ¿Pecó Nazón? Ustedes hacen que se contradiga la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene una teología falsa y es doctrina falsa. Y vamos a ver aquí. Bueno, aquí está un texto donde dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. Fíjese, una vez. No dice que iba a pagar un apóstol por mí después de mi ida para el cielo. Va a haber un apóstol en la tierra que va a pagar por los pecados de ustedes. Eso no dice, porque también Cristo murió por los pecados. Una sola vez. Cristo murió por los pecados. Entonces, ¿murió Cristo por Nazón Joaquín? ¿Murió Cristo por Nazón Joaquín? No pueden contestar eso. En 1 de Juan 2:2 dice, el mismo es la propiciación por nuestros pecados. Ahí se incluye otra vez Juan en nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Bueno, menos Nazón, dice la luz del mundo. Pregunta para ustedes de la luz del mundo. ¿Murió Jesucristo en la cruz? ¿Es la propiciación por los pecados de Nazón Joaquín? ¿Sí o no? Ustedes no pueden contestar eso porque dicen que Nazón nunca ha pecado cuando la Biblia totalmente contradice esa tontería. En Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Ahí está muy claro. Esto es el apóstol Pablo que está diciendo. Pero ustedes de la luz del mundo dicen, no, nuestro apóstol nunca ha pecado, es bendito de pecado. Están contradiciendo la Biblia. Expliquen esto. ¿Por qué dice que todos pecaron y ustedes dicen que no todos pecaron? Hay una contradicción. En 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación por nuestros pecados. Nuestros pecados. No dice los pecados de ustedes, menos mí, el apóstol. Lo de la luz del mundo es realmente doctrina falsa. Entonces, nuevamente, les voy a leer 1 de Juan 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nazón, pregunta directa a ti. ¿Hay pecado en ti o has visto pecado en ti en algún punto de tu vida? ¿Sí o no? Si dices que nunca ha habido pecado y que no hay pecado, en ti eres un mentiroso. Eso dice el apóstol Juan.
Ahora, ¿tú vas a ser el apóstol Juan mentiroso? Aquí está muy claro. El apóstol Juan no está en la cárcel con estos cargos que tú estás en la cárcel. A ti te tienen por una razón muy específica. Si yo fuera el parte de los abogados que van a cuestionar a Naasón, esta es una de las primeras preguntas que yo diría. Dos preguntas. Pregunta número 1. Naasón, ¿es verdad que tú eres incapaz de mentir? ¿Sí o no? Pregunta número 2. Aquí dice en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Naasón Joaquín, ¿tienes pecado? ¿Has tenido pecado en algún punto de tu vida? ¿Sí o no? No lo va a contestar, porque sabemos que si lo ponemos contra la palabra de Dios, él se va a demostrar ser mentiroso. Por eso ustedes de la luz del mundo tienen que abrir los ojos. Están todavía siguiendo un falso apóstol, a los que todavía lo siguen, porque hay muchos que han salido ya. Esto es prueba que Naasón Joaquín es un falso apóstol. Nuevamente, aquí le hago una pregunta para ustedes otra vez, cualquiera que quieran tratar, pero respóndanla. ¿Murió Jesucristo en la cruz por Naasón Joaquín? Y recuerden que Jesús murió por los pecados de las personas. Entonces, por eso es que Jesús es el Salvador de las personas, porque su muerte nos prohibió la oportunidad para ser salvos. Y Él murió por los pecados de las personas, pero como Naasón nunca ha pecado, según ustedes, entonces Jesús no puede ser el Salvador de Naasón Joaquín. No puede ser, por lo tanto, un apóstol de Jesucristo. Espero sus respuestas. Dios les bendiga.